día de ayer hablábamos de la tragedia que ocurrió en Santiago. Hemos tenido una semana bastante dura, hay que decirlo. Incluso quisiera externar y presentar las condolencias a las familias que perdieron a algún miembro durante esta semana. Tuvimos la tragedia del empresario Medrano con un empresario del área de telecable del Cibao y un piloto cuyo cuerpo fue enterrado en el día de ayer tras el accidente que ocurrió en Puerto Plata, donde quedaron sus cuerpos totalmente calcinados. En el caso del piloto, falleció a tempranas horas de la mañana de ayer. La verdad es que fue un hecho que consternó a la sociedad dominicana y sobre todo al sector artístico. En el caso del empresario Medrano, viene de una familia que tiene una cantidad importante de emisoras. Canal 105 es líder en audiencia en la región del Cibao Central, y vimos cómo la clase artística dominicana expresó sus condolencias y manifestó su tristeza por el fallecimiento de este empresario y los demás que le acompañaban en este helicóptero en Puerto Plata. Por otro lado está la situación de los obreros que murieron tras el derrumbamiento de tierra en la excavación que se está haciendo para la construcción de un hotel Marriott en la ciudad de Santiago. Hemos seguido indagando con relación a este tema y la verdad es que esas zonas grises que hay en nuestro país con relación a alguien decía, la permisología, que parece como una ciencia en República Dominicana, la forma en la que se logran los permisos. Aquí hay regulaciones establecidas, normas que dicen lo que usted tiene que hacer, pero la misma burocracia hace que incluso no haya plazos claros de cuándo usted le tienen que responder, en base a qué, por qué usted tiene que esperar 7 u 8 meses para la entrega de una autorización. Hace que poco a poco se vayan encontrando huecos y vicios que son aceptados por las mismas autoridades para que los procedimientos no se cumplan de manera adecuada. Ayer el Ayuntamiento de Santiago emitió un comunicado en el que aclaraba situaciones que de alguna manera contradicen lo que originalmente informó el Departamento del área urbana, de planificación urbana de esta misma institución de Santiago. Hasta ahora, ¿qué es lo que dice el Ayuntamiento de Santiago? El Ayuntamiento de Santiago emitió los dos documentos que le corresponden para la autorización de esta obra. ¿Cuáles son? Entregó la certificación de no objeción para la construcción de esta obra y entregó la certificación de uso de suelo. Por tanto, el Ayuntamiento de Santiago no se opone a la construcción de esta obra y son los dos documentos que, según lo que establece el Ministerio de Obras Públicas, debe entregar la sala capitular para que se comience el inicio de una construcción de esta naturaleza. Me llama la atención que aparentemente en este caso no se está buscando el permiso de patrimonio cultural. Cuando una edificación se va a hacer en un área estrictamente relacionada con un centro histórico, digamos la zona colonial, por ejemplo, se necesita también algún tipo de documento relacionado con patrimonio cultural para que indique incluso si esa obra no rompe con la estructura de la zona, si no genera algún daño. Pero este documento no es, aparentemente, por lo que han informado las autoridades de Santiago, no se está solicitando. Esta obra va a estar frente al monumento. ¿Por qué digo que me llama la atención? Porque una de las informaciones que obtuve ayer comunicándome con algunas fuentes en Santiago es que originalmente este proyecto fue paralizado por algunas autoridades ligadas al área de cultura, porque pedían que fuera el ayuntamiento y otros sectores vinculados incluso con patrimonio cultural que identificaran si este hotel se podía hacer, porque hay una norma en los alrededores del monumento de Santiago que indicarían que ningún edificio puede competir con el monumento. En el caso de este hotel, estamos hablando de un hotel de 130 habitaciones con 11 pisos. Claro, tenemos que recordar que el monumento de Santiago está colocado en una especie de colina que, dependiendo de la altura del edificio que se coloca a su alrededor, no difícilmente compite en altura, pero como quiera hay antecedentes incluso de edificaciones a las que le han hecho derrumbar un piso, porque ya su estructura y su diseño, digamos que compite con el área. En esta ocasión el ayuntamiento no se opuso y por tanto ese es el tipo de evaluación que hace el ayuntamiento. La compañía que está
a cargo de, o que es dueña de este proyecto, se llama Desarrollo de Proyectos del Cibao. Sí que me llama la atención que el ayuntamiento dice, ellos tienen ya la certificación de no objeción del ayuntamiento y la certificación de permiso de uso de suelo. Pero además tienen emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el organismo que regula y fiscaliza los movimientos de tierra, la operación que se llevaba a cabo dice que el Ministerio de Medio Ambiente dio su permiso o no objeción también para la construcción de esta obra. La evaluación de la incidencia es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente y aparentemente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también presentó su no objeción para la construcción de esta obra. ¿Qué falta? La licencia de construcción, que es el permiso definitivo y es el tema del que hablábamos ayer. Obras Públicas es el órgano que otorga la licencia definitiva para que usted construya. Es extraño que esta obra se iniciara sin ese permiso definitivo, que es lo que dice si usted puede o no puede construir. No obstante eso, me he encontrado en la prensa nacional con un acto de inauguración del 19 de diciembre, donde se daba el primer Picasso para el inicio de esta obra. Claro, el anuncio puede estar dado y según las informaciones que me ofrecen varios ingenieros con los que pude conversar, la realidad es que en algunas ocasiones se da el primer Picasso, se anuncia la obra, se tiene una idea del avance que tiene el proceso de permisos en el Ministerio de Obras Públicas e incluso el Ministerio de Obras Públicas puede dar una autorización de inicio de obra porque los detalles que se están corrigiendo probablemente no afecten la parte inicial. Por tanto, el ayuntamiento tiene que ver con ver un plano preliminar del proyecto, saber qué cantidad de pisos va a estar, si se cumple con la normativa de la zona, si tendrá suficientes accesos y cómo esa obra va a impactar el movimiento del área regular, cuántos parqueos va a haber con relación a al objetivo de esa obra. El Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es la evaluación de la incidencia en el medio ambiente de esa obra y para eso usted tiene que entregar una serie de documentos, pero es el Ministerio de Obras Públicas el que recibe los planos definitivos y debe evaluarlo. Evaluar la instalación eléctrica, evaluar el estudio de suelo, evaluar los planos estructurales para determinar con relación al fin de ese edificio si es antisísmico y en el caso de Santiago es muy importante, si cumple con todo el reglamento de construcción, la cantidad de estacionamientos que se pretenden construir por cantidad de habitaciones que se van a establecer y no debería empezarse la obra hasta que se tenga ese permiso definitivo. Lo que ha dicho el ayuntamiento es que esta obra se inició antes. Pero ¿qué ocurre? Que como Obras Públicas puede tardar, muchas obras en este país se empiezan a construir sin ese permiso definitivo. Obras Públicas, incluso dentro de su lista de documentos y de procedimientos para la emisión del permiso, dice, si la obra ya inició, entonces lo que se hace es que se le pide un informe de evaluación de vulnerabilidad al ingeniero o arquitecto que está a cargo de la obra y eso resuelve el problema final. Se le cobra una multa al edificio y lo que ocurre es que con ese informe de evaluación estructural, Obras Públicas le pide que haga correcciones, si ya está comenzada, que haga correcciones a los planos o que haga correcciones posteriores al inicio de la construcción, lo que nos deja a nosotros bastante claro que aquí el tema institucional es muy serio, porque debería considerarse ilegal el inicio de la construcción de una obra si no tiene el permiso formal, pero es el mismo Ministerio de Obras Públicas el que incluso al tenerlo en su página web, admite que una obra comience sin la licencia definitiva. Un dato que nos han ofrecido algunos ingenieros y arquitectos consultados es que en algunas ocasiones, si la documentación presentada relacionada con la condición del suelo, la estructura del edificio, se corresponden con las expectativas del ministerio, digamos que ya el procedimiento es de revisión de algunos aspectos más sencillos como temas de electricidad, una salida por aquí o por allá, entonces sí se da una autorización preliminar para que la obra
comience y de esa forma haya un retraso mucho menor, sobre todo cuando se trata de construcciones de este nivel, que se trata de una inversión importante que pudiera aportar. Pero en este caso necesitamos una conclusión. Necesitamos una investigación que determine por qué hay 5 familias hoy sin uno de sus miembros. Hay 5 personas muertas y cuando nos vamos a buscar los procedimientos nos encontramos con estas irregularidades que son las que hacen que en este país todo sea todo y nada sea nada. Hay 5 vidas que se perdieron. No podemos, digamos que adelantarnos a las conclusiones que podría haber con relación a las causas de este derrumbe, al tipo de intervención que se está haciendo. Hemos dicho que incluso en Santiago el suelo es bastante aluvional, es un suelo bastante simple, bastante sencillo, que tiende a desmoronarse con mucha facilidad, incluso con las aguas. Yo creo que las autoridades, primero en este caso, tienen que hacer una investigación profunda, y tienen que establecerse responsabilidades, si las hubiera, de la magnitud que las haya al momento de concluir esa investigación. El CODIA entregará un informe, que es, digamos, el organismo relacionado con los ingenieros, Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de nuestro país. Tiene a su cargo también un levantamiento de información. El Ministerio de Obras Públicas también tiene que hacer un levantamiento de información y a partir de ahí esa investigación determinará cuál es el nivel de responsabilidad que tienen los constructores con relación a lo ocurrido, si ha habido negligencia o no la hubo, si se trata de un accidente, el tipo de tratamiento y de condiciones que tendrán las familias de esos obreros a partir de ahora y la relación que se establecerá para concluir este caso. Pero lo lamentable es que a la hora de encontrarnos con una tragedia como esta, volvamos a encontrarnos con que en nuestro país hay tantas debilidades, se hacen muchísimas normas, se establecen muchísimos procedimientos y son las mismas autoridades las que los violan, digamos que sin darles entonces las garantías de seguridad a la población de que está en un lugar seguro, porque se puede iniciar cualquier cosa sin la debida supervisión y sin la debida autorización y no pasa nada porque una multa y un informe posterior de vulnerabilidad podría resolver el problema. Mira, escucho esos datos que traes sobre el caso y no puedo evitar pensar que definitivamente este es el país de las desigualdades, porque si esa tragedia ocurre y resulta que quienes mueren no son obreros de la construcción, entonces a lo mejor la investigación ya estuviese en curso y las autoridades ya hubiesen anunciado algún tipo de rueda de prensa. Pero aquí a veces parecería ser que a las autoridades les importa más cierto tipo de tragedias que otro tipo de tragedias. Eso es uno. Y otra desigualdad terrible es que si vemos los indicadores internacionales de competitividad de la República Dominicana, quizás el segundo eje o el tercer eje de mayor debilidad es el tema de la tramitología. Permisología, tramitología, todo eso, la burocracia. Para un ciudadano o una ciudadana, por ejemplo, certificar sus notas de la universidad es un proceso difícil y arduo, pero construir un edificio y determinar si eso es seguro para toda la comunidad alrededor y todas las personas que van a estar dentro, entonces ese proceso tiene normativas en caso de su incumplimiento. Flexibilidad. Eso digo, eso tiene flexibilidades. Entonces no puede ser que para que sea tan difícil para los microempresarios, para los pequeños empresarios, los permisos normales, que en otros países no son tan arduos, para la gente vivir, certificar un documento de la misma entidad que lo emite, certificado por la misma entidad, o sea, de eso hablaba hace poco el director del Consejo Nacional de Competitividad. Al final, es lo mismo el nivel de burocracia y de flexibilidad que le brindan al ciudadano normal desde el Estado que a los grandes empresarios y a los grandes constructores. Es decir, al final es eso, el país de las desigualdades. ¿Quién tiene acceso a qué? Exactamente. Ojalá y haya un informe rápido. El CODI había anunciado que daría algunas conclusiones en el día de hoy. Estaremos esperando. Tampoco se trata de una estructura inmensa. Estamos hablando de la excavación para el inicio de esta obra. Y estas familias necesitan una respuesta contundente, el seguimiento de las autoridades y el acompañamiento, que no se quede en la mera rueda de prensa que se dio el día de la tragedia, donde vimos a los organismos de emergencia y de socorro trabajar
con horas en busca incluso de una persona que quedó sepultada bajo los escombros hasta el día siguiente y lamentablemente esa persona falleció. Necesitamos que haya una conclusión clara y precisa y que el Ministerio de Obras Públicas, así como la empresa, la de PROC, informen en qué situación estaban, por qué se produjo esta tragedia y hasta dónde llegan los niveles de supervisión de esta institución. Sabemos que no puede estar en todos lados, pero estamos hablando de una edificación de 11 pisos frente al Monumento de Santiago. El hecho de que no tuviera el permiso definitivo es importante y que esta flexibilidad aparezca en la norma todavía mucho más relevante.